20 años. Ese fue el tiempo que duró la felicidad perfecta de Esteban y Luz. 20 años de risas en el jardín, 20 años de cenas juntos, 20 años de una familia construida con amor puro. Hasta que ella apareció en la puerta, con una maleta en la mano y palabras que destrozarían ese paraíso. El sol de abril caía suavemente sobre los rosales de la mansión Herrera cuando Luz corrió por el sendero de grava, sus 20 años reflejándose en cada paso ligero y decidido. Sus cabellos castaños ondulaban al viento mientras se dirigía hacia la casita blanca donde su abuelo Esteban esperaba con una taza de café caliente y esa sonrisa que había sido su refugio durante toda la vida. «Abuelo», gritó mientras se acercaba, sus ojos brillando con esa alegría que solo conocen quienes han crecido rodeados de amor incondicional. «Tengo noticias maravillosas». Esteban levantó la vista de sus rosas favoritas, esas que había plantado exactamente 20 años atrás, el mismo día que encontró a Luz. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, temblaron ligeramente mientras dejaba las tijeras de podar sobre la mesa de madera. «Dime, mi pequeña Luz», respondió con esa voz cálida que había arrullado a la joven durante incontables noches de pesadillas y celebrado con ella cada pequeño triunfo. «¿Qué te tiene tan emocionada?» Luz se arrojó en sus brazos como había hecho desde que era una niña pequeña, sin importar que ahora fuera una mujer adulta. Para Esteban, siempre sería su pequeña milagro, la bebé que había llegado a su vida cuando más la necesitaba. «Me aceptaron en la universidad, abuelo. Me dieron la beca completa para estudiar medicina. Voy a ser doctora». Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Durante 20 años había soñado con este momento, había ahorrado cada peso para asegurar el futuro de Luz, había trabajado horas extras cuidando los jardines de las mansiones más elegantes de la ciudad. Todo para este momento, todo para verla triunfar. «Estoy tan orgulloso de ti, mi amor», susurró mientras la abrazaba más fuerte, inhalando el aroma de su champú que siempre le recordaba a las gardenias del jardín. «Tu abuela estaría tan feliz». Luz se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. Durante años había notado cómo su abuelo a veces hablaba de una abuela que nunca había conocido, de una mujer que supuestamente había muerto cuando ella era muy pequeña para recordar. Había fotografías borrosas en la casa, retratos tan desgastados que era imposible distinguir los rostros claramente. «Abuelo», dijo con suavidad, «cuéntame otra vez cómo era la abuela. Me gusta escuchar esas historias». El rostro de Esteban se ensombreció por un instante, una sombra que Luz había aprendido a reconocer pero nunca a interpretar. Era la misma expresión que aparecía cuando alguien preguntaba sobre su familia, cuando llenaba formularios oficiales, cuando tenían que mostrar documentos. «Era hermosa como tú», respondió finalmente, «y te habría amado como yo te amo». Era verdad, aunque no de la manera que Luz imaginaba. Esteban había amado a una mujer una vez, hacía muchos años, antes de que Luz llegara a su vida. Elena había sido su esposa durante 10 años, hasta que una enfermedad cruel se la llevó dejándolo solo y roto. Había sido la pérdida de Elena lo que lo había hundido en una depresión tan profunda que había considerado seguir sus pasos. Hasta aquella noche de diciembre. La lluvia había golpeado los cristales de su pequeña casa con una furia que parecía reflejar la tormenta en su corazón. Había estado sentado en su silla favorita, la botella de pastillas para dormir en su mano temblorosa, cuando escuchó el llanto. Al principio pensó que era su imaginación, otro de los sonidos fantasma que había estado escuchando desde la muerte de Elena. Pero el llanto persistió, agudo y desesperado, cortando a través del rugido de la tormenta. Se había levantado lentamente, había abierto la puerta, y allí, en una canasta empapada junto a su porche, había encontrado a un bebé. Una niña pequeña, no más de unos meses, envuelta en mantas húmedas, llorando con esa fuerza que solo tienen los recién nacidos. No había nota, no había explicación. Solo una bebé abandonada en la noche más fría del año, como si el cielo mismo hubiera decidido enviarle un ángel cuando más necesitaba una razón para vivir.
Había mirado a su alrededor buscando alguna pista, algún rastro de quien había dejado a la pequeña. Pero las calles estaban vacías, y la lluvia había borrado cualquier huella. Era como si la niña hubiera aparecido de la nada. «Te llamaré Luz», había susurrado mientras la llevaba dentro, secándola con toallas tibias y preparando un biberón con manos temblorosas que no habían sostenido un bebé en décadas. «Porque llegaste a iluminar mi oscuridad». Y así había comenzado su nueva vida. Había inventado una historia sobre una hija que había muerto en el parto, sobre una nuera que no había sobrevivido. Era más fácil que explicar la verdad, que había encontrado a una bebé abandonada y había decidido criarla como suya. Los primeros años habían sido difíciles. Había tenido que aprender a cambiar pañales, a preparar fórmulas, a calmar los llantos nocturnos. Había trabajado el doble de horas para poder pagar todo lo que necesitaba una niña pequeña. Pero cada sonrisa de Luz, cada pequeño logro, cada «te amo, abuelo», había valido cada sacrificio. Había estado tan absorto en los recuerdos que no se dio cuenta de que Luz lo estaba observando con preocupación. «¿Estás bien, abuelo? Te ves triste». Esteban parpadeó, regresando al presente. «Solo estaba recordando cuando eras pequeña. El tiempo pasa tan rápido». «Abuelo», dijo Luz, tomando sus manos entre las suyas, «¿sabes qué es lo mejor de haber sido aceptada en la universidad?» «¿Qué, mi amor?» «Que ahora podré cuidarte como tú me has cuidado a mí. Cuando sea doctora, me aseguraré de que estés sano y feliz por muchos años más». Esteban sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. A los 75 años, sabía que no le quedaban muchos años. La artritis en sus manos empezaba a dificultarle el trabajo, y las noches de insomnio se habían vuelto más frecuentes. Pero la idea de ver a Luz convertirse en doctora, de verla construir su propia vida, le daba fuerzas para seguir adelante. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le dijo, y era la verdad más pura que había pronunciado jamás. Esa tarde, como todos los días durante 20 años, cenaron juntos en la pequeña mesa de la cocina. Luz le contó sobre sus planes para la universidad, sobre las clases que tomaría, sobre los sueños que tenía de especializarse en pediatría. «Quiero ayudar a los niños como tú me ayudaste a mí», le explicó mientras servía el postre que había aprendido a hacer siguiendo una receta que Esteban guardaba en un cuaderno desgastado. «Serás una doctora maravillosa», le aseguró Esteban. «Tienes el corazón más generoso que conozco». Después de la cena, como era su costumbre, salieron al jardín para caminar entre las flores. Era la hora favorita de Esteban, cuando las luces del atardecer hacían que todo se viera dorado y mágico. Luz siempre bromeaba diciendo que él había convertido ese lugar en un paraíso terrenal. «Mira, abuelo», dijo Luz, señalando hacia las rosas que él había plantado el día que la encontró. «Están floreciendo más hermosas que nunca». Esteban asintió, pero sus ojos no estaban en las flores. Estaban fijos en la figura que se acercaba lentamente por el sendero principal. Una mujer alta, elegante, vestida con un traje negro que contrastaba con su piel pálida. Llevaba una maleta pequeña en una mano y un sobre en la otra. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que por un momento temió que fuera a detenerse. Después de 20 años, después de 2 décadas de felicidad perfecta, había llegado el momento que siempre había temido. «¿Quién es, abuelo?», preguntó Luz, siguiendo su mirada. Esteban no pudo responder. Su garganta se había cerrado, y las palabras se negaban a salir. La mujer se acercaba cada vez más, y con cada paso, él podía ver más claramente su rostro. Era hermosa, de una belleza fría y calculada. Sus ojos eran del mismo color que los de Luz, el mismo verde esmeralda que él había admirado durante 20 años sin entender de dónde venían. La mujer se detuvo a unos metros de ellos y sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Esteban», dijo con voz suave pero firme. «Mi nombre es Esperanza Castillo. Creo que tienes algo que me pertenece». Luz miró confundida entre su abuelo y la extraña. Nunca había visto a Esteban tan pálido, tan rígido. «No sé de qué habla, señora»,
logró decir finalmente, aunque su voz sonaba quebrada. Esperanza sonrió más ampliamente y sacó una fotografía del sobre que llevaba. Era una foto de un bebé, pero no cualquier bebé. Era Luz, tomada apenas unos días después de que Esteban la encontrara. Una foto que él había tomado y que guardaba en su álbum personal. ¿No la reconoces?, preguntó Esperanza, mostrando la foto. Es mi hija, la hija que abandoné hace 20 años y que ahora he venido a recuperar. El mundo de Luz se tambaleó. Miró la fotografía y luego miró a su abuelo, buscando en sus ojos una negación, una explicación, cualquier cosa que le dijera que esto era un malentendido. Pero lo que vio en los ojos de Esteban fue confirmación. Dolor, terror, pero también confirmación. Abuelo, susurró, ¿es verdad? Esteban cerró los ojos, sintiendo que 20 años de mentiras piadosas se desmoronaban a su alrededor. Había soñado con este momento tantas veces, había ensayado en su mente lo que diría, cómo explicaría. Pero ahora que estaba aquí, no encontraba las palabras. Luz, comenzó con voz temblorosa, puedo explicártelo todo. No hay nada que explicar, interrumpió Esperanza con frialdad. Yo soy su madre biológica. Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Y he venido a llevarme lo que es mío. Ella no es un objeto. Explotó Esteban, encontrando finalmente su voz. Es mi nieta, la he criado, la he amado, la he cuidado durante 20 años. Porque yo se lo permití, replicó Esperanza con calma. Porque era lo que me convenía en ese momento. Pero las cosas han cambiado. Luz dio un paso atrás, alejándose de ambos. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, sobre su identidad, se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Me abandonaste?, preguntó con voz apenas audible, mirando a Esperanza. ¿Me dejaste con él cuando era un bebé? Esperanza vaciló por primera vez desde que había llegado. Había esperado encontrar resistencia por parte de Esteban, pero no había calculado la reacción de Luz. Era muy joven, dijo finalmente. No tenía recursos, no tenía apoyo. Pensé que era lo mejor para ti. ¿Y ahora? La voz de Luz se volvió más fuerte, más desafiante. ¿Ahora qué ha cambiado? Esperanza abrió su maleta y sacó varios documentos. Esteban reconoció inmediatamente lo que eran. Certificados de nacimiento, registros médicos, todo lo que necesitaría para demostrar legalmente que Luz era su hija. Ahora tengo estabilidad, explicó Esperanza. Me casé con un hombre muy próspero. Tenemos una casa grande, recursos ilimitados. Puedo darte todo lo que él no puede. ¿Todo lo que él no puede? Luz sintió que la ira comenzaba a reemplazar al shock. ¿Te refieres al amor? ¿A los cuidados? ¿A los sacrificios? Porque todo eso él ya me lo dio. Me refiero a un futuro real, insistió Esperanza. Educación en las mejores universidades, viajes por el mundo, conexiones que te abrirán puertas que ni siquiera sabías que existían. Ya tengo mi futuro, dijo Luz con firmeza. Me aceptaron en la universidad. Voy a ser doctora. ¿Con qué dinero?, preguntó Esperanza con crueldad. ¿Crees que un jardinero puede pagar una carrera de medicina? Mi esposo puede financiar no solo tu educación, sino la mejor educación posible. Esteban sintió que cada palabra era como una puñalada. Era cierto que había luchado económicamente durante años. Era cierto que la beca que había conseguido Luz no cubría todos los gastos. Era cierto que él no podía ofrecerle el lujo que esta mujer prometía. Pero también era cierto que había dado todo lo que tenía y más. Había sacrificado su comodidad, su futuro, su salud, todo por Luz. El dinero no es todo, dijo con voz firme, recuperando parte de su fuerza. Yo le di amor, le di estabilidad emocional, le di un hogar, y yo puedo darle eso y más, replicó Esperanza. Además, legalmente, ella es mi hija. No tienes derechos sobre ella. Legalmente, tal vez, intervino Luz, sorprendiendo a ambos. Pero emocionalmente, él es mi único padre. Tú eres una extraña que aparece después de 20 años exigiendo algo que abandonaste. Esperanza se puso rígida. Claramente no había esperado tanta resistencia. Sé que esto es difícil de entender,
dijo, cambiando su estrategia a un tono más suave. Pero soy tu madre, Luz. Llevé dentro de mí durante 9 meses. Eres parte de mí, y él me crió durante 20 años, respondió Luz sin vacilar. Me enseñó a caminar, a hablar, a leer. Estuvo conmigo en cada pesadilla, en cada enfermedad, en cada momento importante de mi vida. ¿Dónde estabas tú? Ya te lo expliqué. No, la interrumpió Luz. No me lo explicaste. Me diste excusas. ¿Sabes qué? No me importa por qué me abandonaste. Lo que me importa es que lo hiciste. Y ahora no puedes simplemente aparecer y esperar que olvide 20 años de vida. Esperanza respiró profundamente, claramente frustrada. Sacó su teléfono y marcó un número. Carlos, dijo cuando alguien respondió, necesito que vengas. Sí. Ahora, trae los documentos legales. Colgó y miró a Luz y Esteban con determinación renovada. Mi esposo es abogado, explicó. Si no vienes conmigo por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas. ¿Me estás amenazando?, preguntó Luz, incrédula. Te estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Esperanza. Pero si la rechazas, usaré todos los recursos legales a mi disposición. Esteban sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Sabía que legalmente no tenía ningún derecho sobre Luz. Nunca la había adoptado oficialmente, nunca había registrado su custodia. Durante 20 años había vivido con el miedo constante de que algo así pasara. Luz, dijo con voz temblorosa, tal vez deberías considerar. No, gritó Luz, sorprendiéndolos a ambos. No voy a considerar nada. Esta mujer me abandonó cuando era un bebé. Me dejó en una tormenta. Si tú no me hubieras encontrado, habría muerto. ¿Y ahora quiere que la siga porque tiene dinero? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Luz, pero su voz se mantuvo firme. Tú eres mi familia, abuelo. Tú eres todo lo que conozco, todo lo que amo. No me importa si no tienes dinero, no me importa si tenemos que luchar para pagar la universidad. Prefiero ser pobre contigo que rica con una extraña. Esteban sintió que el corazón se le rompía y se reparaba al mismo tiempo. El amor y la lealtad de Luz lo llenaban de orgullo, pero también sabía que no podía ser egoísta. Si esta mujer realmente podía darle a Luz un futuro mejor. Mi amor, dijo suavemente, no quiero que tomes una decisión de la que te puedas arrepentir. Si ella puede darte oportunidades que yo no. La única oportunidad que necesito es la de quedarme contigo, interrumpió Luz. Eres el único padre que he conocido. No voy a dejarte. Un carro negro se detuvo en el sendero, y un hombre alto y bien vestido bajó de él. Tenía el aire confiado de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Esperanza, dijo mientras se acercaba, ¿hay algún problema? Carlos, ella se niega a venir, explicó Esperanza. Y él se niega a entregarla. Carlos miró a Esteban y a Luz con ojos calculadores. Señor, se dirigió a Esteban, entiendo que ha cuidado a la joven durante varios años, y estamos dispuestos a compensarlo por ello. Pero legalmente, Esperanza tiene todos los derechos sobre su hija. No soy mercancía, dijo Luz con frialdad. No soy algo que se pueda comprar o vender. Por supuesto que no, dijo Carlos con una sonrisa condescendiente. Eres una joven inteligente que merece las mejores oportunidades en la vida. Y nosotros podemos dártelas. ¿Saben qué me dio él?, preguntó Luz, señalando a Esteban. Me dio amor incondicional. Me enseñó el valor del trabajo duro. Me mostró cómo ser una buena persona. ¿Pueden ustedes darme eso? Podemos darte mucho más, insistió Carlos. Educación en Harvard, viajes por Europa, conexiones con las mejores familias. ¿Y a cambio de qué?, preguntó Luz. ¿A cambio de abandonar al único padre que he conocido? ¿A cambio de fingir que 20 años de mi vida no existieron? Esperanza se acercó a Luz con los ojos brillando de lágrimas que parecían genuinas. No te pido que olvides, dijo con voz suave. Te pido que me perdones. Que me dé la oportunidad de ser la madre que debería haber sido desde el principio. Luz la miró durante un largo momento, y por primera vez desde que había llegado, Esteban vio vacilación en sus ojos. ¿Por qué ahora?, preguntó Luz finalmente. ¿Por qué después de 20 años? Esperanza bajó la mirada, y cuando la levantó, había algo diferente en su expresión.
Porque no puedo tener más hijos, admitió con voz quebrada. Los doctores dicen que es imposible. Y Carlos quiere una familia. Quiere un heredero. Ah, dijo Luz con amargura. Así que no viniste porque me extrañaras o porque te sintieras culpable. Viniste porque me necesitas. Eso no es cierto, protestó Esperanza, pero su voz sonaba vacía. ¿No? Desafió Luz. Entonces explícame por qué esperaste hasta ahora. Explícame por qué no viniste cuando tenía 5 años y necesitaba una madre para el Día de las Madres en la escuela. Explícame por qué no viniste cuando tenía 10 años y me enfermé de neumonía y estuve hospitalizada durante una semana. Explícame por qué no viniste cuando tenía 15 años y lloré porque no sabía de dónde venía. Esperanza no tenía respuesta para eso, y todos lo sabían. Carlos se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Miren, dijo, las emociones están muy altas en este momento. ¿Por qué no se toman unos días para pensarlo? Pueden contactarnos cuando hayan tomado una decisión. Mi decisión ya está tomada, dijo Luz firmemente. Me quedo con mi abuelo. Luz, dijo Esperanza desesperadamente, por favor, solo dame una oportunidad. Ven conmigo por un mes. Si después de eso quieres regresar, no te detendré. ¿En serio?, preguntó Luz escépticamente. Te lo prometo, dijo Esperanza, y por primera vez sonaba sincera. Luz miró a Esteban, buscando consejo en sus ojos. El anciano se debatía internamente. Parte de él quería gritar que no, que se negaba a dejar ir a su nieta ni por un día. Pero otra parte de él, la parte que realmente la amaba, sabía que tenía que darle la oportunidad de conocer a su madre biológica, sin importar cuánto le doliera. Si es lo que quieres, dijo finalmente con voz ronca, puedes ir. ¿Abuelo? Luz lo miró con shock. Solo por un mes, se apresuró a aclarar. Para que puedas conocerla, para que puedas tomar una decisión informada sobre tu futuro. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Luz otra vez. No quiero dejarte, susurró. Y yo no quiero que te vayas, admitió Esteban. Pero quiero que seas feliz. Y si hay una posibilidad de que ella pueda darte algo que yo no puedo. Tú me das todo lo que necesito, insistió Luz. Entonces regresarás, dijo Esteban con más confianza de la que sentía. Un mes no es tanto tiempo. Esperanza se acercó cautelosamente. ¿Eso significa que vendrás conmigo? Luz vaciló durante un largo momento, mirando entre Esteban y Esperanza. Un mes, dijo finalmente. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Carlos. Puedo llamar a mi abuelo todos los días. Puedo visitarlo los fines de semana. Y si en cualquier momento decido que quiero regresar, me dejan ir sin discusión. Esperanza miró a Carlos, quien asintió después de un momento. Está bien, acordó Esperanza. Un mes con esas condiciones. Esa noche, Luz empacó una pequeña maleta con algunas de sus pertenencias más preciadas. Esteban la ayudó en silencio, sintiendo que cada prenda que doblaba era como arrancar un pedazo de su corazón. Abuelo, dijo Luz mientras guardaba la foto de ambos que siempre tenía en su mesita de noche, ¿estás seguro de esto? Esteban se sentó en la cama junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. Mi amor, dijo con voz suave, durante 20 años he tomado todas las decisiones por ti. He decidido que era mejor, que era seguro, que era correcto. Pero ahora eres una mujer adulta. Es hora de que tomes tus propias decisiones. Pero ¿y si tomo la decisión equivocada? Entonces aprenderás de ella, dijo Esteban con una sonrisa triste. Y yo estaré aquí cuando regreses, sin importar qué decidas. ¿Me prometes que no vas a desaparecer mientras estoy fuera? Esteban se rió a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. ¿A dónde voy a ir, mi amor? Este jardín me necesita, y tú también. La mañana siguiente, Esperanza y Carlos llegaron temprano. Luz había dormido poco, y Esteban no había dormido nada. Habían pasado la noche hablando, recordando momentos especiales, planeando para cuando ella regresara. Cuando llegó el momento de la despedida, ambos lucharon por mantener la compostura. Un mes, susurró Luz mientras abrazaba a Esteban con toda su fuerza.
Un mes, confirmó él, memorizando la sensación de tenerla en sus brazos. Mientras el carro se alejaba, Esteban se quedó parado en el jardín, rodeado por las flores que había cuidado durante 20 años. Por primera vez desde que había encontrado a Luz, se sintió completamente solo. Los primeros días fueron los más difíciles. La casa se sentía vacía sin la risa de Luz, sin sus conversaciones durante las comidas, sin el sonido de sus pasos corriendo por el jardín. Esteban trataba de mantenerse ocupado trabajando en las flores, pero todo le recordaba a ella. Luz llamaba todos los días, como había prometido. Al principio, las llamadas eran tensas, llenas de lágrimas y súplicas para que la dejaran regresar. Pero gradualmente, comenzaron a cambiar. La casa es hermosa, abuelo, le contó durante una de las llamadas. Tienen una biblioteca enorme, y Esperanza dice que puedo leer todos los libros que quiera. Eso es maravilloso, mi amor, dijo Esteban, tratando de sonar genuinamente feliz por ella. Y Carlos contrató a un tutor privado para ayudarme a prepararme mejor para la universidad. Dice que con la preparación adecuada, podría aspirar a entrar en cualquier universidad del mundo. Esteban sintió una punzada de dolor. Él había hecho lo mejor que pudo para educar a Luz, pero sus recursos habían sido limitados. La idea de que otra persona pudiera darle oportunidades que él nunca pudo ofrecer era como un cuchillo en su corazón. Me alegra saber que estás aprendiendo, dijo, y lo decía en serio, aunque cada palabra le costara. Las semanas pasaron, y Esteban notó que las llamadas de Luz se volvían menos frecuentes. De todos los días pasaron a días alternos, luego a 2 veces por semana. Cuando le preguntaba al respecto, ella siempre tenía una explicación: clases extra, eventos sociales, viajes educativos. Esperanza me llevó a la ópera anoche, le contó durante una de las llamadas. Nunca había visto algo tan hermoso. Y este fin de semana vamos a visitar un museo de arte en la capital. Esteban sonrió tristemente. Él había llevado a Luz a museos también, pero eran los museos locales, pequeños y modestos comparados con las grandes galerías que Esperanza podía mostrarle. Suena maravilloso, mi amor. Me alegra que estés experimentando cosas nuevas. Abuelo, dijo Luz después de una pausa, ¿estarías molesto si extendiera mi estadía aquí un poco más? El corazón de Esteban se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir? Solo unas semanas más. Esperanza dice que hay una feria universitaria el próximo mes, donde podré conocer representantes de universidades internacionales. Podría ser una oportunidad increíble. Esteban cerró los ojos, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Si es lo que quieres, logró decir, por supuesto. ¿Estás seguro? No quiero lastimarte. Lo único que me lastimaría sería saber que perdiste una oportunidad por mi culpa, mintió Esteban. Ve a la feria, conoce tus opciones. Después de esa llamada, Esteban se sentó en su jardín y lloró por primera vez desde la muerte de Elena. Sabía que estaba perdiendo a Luz, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Las llamadas se volvieron aún menos frecuentes, y cuando hablaban, Luz sonaba diferente. Más sofisticada, más distante. Usaba palabras que nunca había usado antes, hablaba de personas que Esteban no conocía, de experiencias que él nunca podría darle. Esperanza me inscribió en clases de francés, le contó durante una de las pocas llamadas que recibió. Dice que es esencial para alguien de mi posición social. ¿Tu posición social?, preguntó Esteban, confundido. Bueno, sí, como hija de Carlos, tengo ciertas responsabilidades sociales. Tengo que aprender a moverme en ciertos círculos. Esteban sintió como si le hubieran dado una bofetada. En solo 2 meses, Luz había comenzado a adoptar la mentalidad de sus padres biológicos. Ya no hablaba de regresar a casa, ya no preguntaba por el jardín, ya no parecía extrañar su antigua vida. ¿Y sigues queriendo estudiar medicina?, preguntó, aferrándose a lo que quedaba de los sueños que habían compartido. Oh, sí, por supuesto,
Pero Esperanza dice que debería considerar especializarme en cirugía plástica o dermatología. Son más lucrativas. Esteban recordó cómo Luz había soñado con ser pediatra, con ayudar a niños enfermos, sin importar cuánto dinero pudiera ganar. Esa conversación le confirmó lo que había estado temiendo. Estaba perdiendo no solo a Luz, sino a la persona que Luz había sido. 3 meses después de que se fuera, Luz llamó con noticias que Esteban había estado esperando pero temiendo. «Abuelo», dijo, y su voz sonaba formal, ensayada, «he tomado una decisión. Voy a quedarme con Esperanza y Carlos permanentemente». Esteban sintió que las piernas se le aflojaban, y tuvo que sentarse en la silla más cercana. «¿Estás segura, mi amor?» «Sí», dijo Luz, aunque su voz vacilaba ligeramente. «Aquí tengo oportunidades que nunca tendría contigo. Esperanza ya me inscribió en una universidad prestigiosa en el extranjero. Voy a estudiar en Londres». «¿Londres?», repitió Esteban débilmente. «Sí, es una oportunidad increíble. Carlos dice que después puedo hacer mi residencia en cualquier hospital del mundo». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Esteban con voz quebrada. «¿Qué hay de nuestra familia?». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Siempre serás importante para mí», dijo Luz finalmente, pero las palabras sonaban huecas, como si las hubiera ensayado. «Pero tengo que pensar en mi futuro». «Entiendo», murmuró Esteban, aunque no entendía nada. «Vendré a visitarte antes de irme a Londres», prometió Luz. Para despedirme apropiadamente. Después de colgar, Esteban se quedó sentado en silencio durante horas. 20 años de amor, 20 años de sacrificios, 20 años de devoción, y todo se había desvanecido en 3 meses. El poder del dinero y las oportunidades había sido más fuerte que los lazos que había creído inquebrantables. Una semana después, un carro negro se detuvo frente a su casa. Luz bajó del asiento trasero, pero ya no era la misma joven que se había ido 3 meses atrás. Llevaba ropa cara, su cabello estaba peinado de manera sofisticada, y tenía una manera de moverse que hablaba de clases de etiqueta y postura. «Hola, abuelo», dijo, y aunque sonrió, la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, mi amor», respondió Esteban, abrazándola, pero el abrazo se sintió rígido, formal. Caminaron por el jardín, pero Luz parecía incómoda, como si ya no perteneciera a ese lugar. Cada pocos minutos miraba su teléfono, y cuando hablaba, era sobre su nueva vida, sus nuevos planes, su nuevo mundo. «La Universidad de Londres es increíble», le contó mientras caminaban entre las rosas que él había plantado cuando ella era bebé. «Tienen laboratorios de última tecnología, profesores mundialmente reconocidos. Me alegra saber que eres feliz», dijo Esteban, aunque podía ver que algo en los ojos de Luz había cambiado. La luz que siempre había brillado allí, esa chispa de alegría pura que había sido su marca distintiva, parecía haberse apagado. «Soy satisfecha», corrigió Luz, y esa palabra le dijo a Esteban todo lo que necesitaba saber. Se quedó solo una hora para despedirse de 20 años de vida compartida. Cuando se fue, Esteban se quedó parado en el jardín, viendo cómo el carro desaparecía en la distancia, llevándose con él a la única familia que había conocido. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Esteban. Sin luz, sin propósito, sin razón para levantarse cada mañana, comenzó a declinar rápidamente. Sus empleadores notaron que su trabajo ya no tenía la misma calidad, que las flores que antes florecían bajo su cuidado ahora se marchitaban. Luz escribía de vez en cuando cartas formales que hablaban de sus estudios, de sus logros académicos, de las fiestas a las que asistía. Pero nunca mencionaba que lo extrañara, nunca preguntaba por su salud, nunca sugería que fuera a visitarlo. 2 años pasaron de esta manera. Esteban envejeció una década en ese tiempo, su cabello se volvió completamente blanco, su espalda se encorveó con acento agudo más, y sus manos desarrollaron un temblor constante. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en el jardín con dificultad creciente,
Escuchó pasos que se acercaban. Levantó la vista esperando ver a uno de sus empleadores, pero en su lugar vio a una joven mujer que le resultaba familiar pero diferente. Era Luz, pero una Luz que había cambiado dramáticamente. Su ropa era cara pero conservadora, su maquillaje perfecto pero frío. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos, sin vida, como si algo fundamental en ella hubiera muerto. «Hola, abuelo», dijo, y su voz sonaba cansada, derrotada. «Luz», susurró Esteban, dejando caer las herramientas de jardinería. «¿Qué estás haciendo aquí?» Luz se acercó lentamente, y Esteban pudo ver que había estado llorando. «Me gradué», dijo simplemente. «Con honores. En la ceremonia, cuando me llamaron al escenario, busqué la audiencia por la única persona que realmente quería que estuviera allí. Pero no estabas. No sabía», comenzó Esteban. «Lo sé», interrumpió Luz. «Porque no te invité, porque me había convencido a mí misma de que mi nueva vida era mejor, de que no necesitaba mi pasado». Se sentó en el pequeño banco de madera que Esteban había construido años atrás, donde solían sentarse a hablar al final de cada día. «¿Sabes qué me dijo Esperanza cuando le conté que quería venir a verte?», continuó Luz. «Me dijo que ya no era necesario mantener esas conexiones sentimentales, que tenía que madurar y dejar atrás las fantasías de mi infancia». Esteban se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Ya no sabía si tenía derecho a consolarla. «¿Y qué respondiste?» «Le dije que tú no eras una fantasía. Le dije que eras la persona más real que había conocido en mi vida. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Que en 2 años de vivir con dinero ilimitado, educación de primera clase, y todas las oportunidades que una persona podría desear, no había sido genuinamente feliz ni un solo día». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Luz, arruinando su maquillaje perfecto. «Cada noche me acostaba en mi cama de seda, en mi habitación perfecta, en esa mansión perfecta, y extrañaba nuestra pequeña casa. Extrañaba nuestras cenas simples, nuestras conversaciones sobre todo y nada, la forma en que me mirabas como si fuera lo más valioso del mundo». Esteban sintió que su propio corazón se rompía al escuchar el dolor en su voz. «Esperanza me compró todo lo que pensó que podría querer», continuó Luz. «Ropa, joyas, un carro deportivo. Pero nunca me preguntó qué necesitaba realmente. Y lo que necesitaba era esto». Gesticuló hacia el jardín, hacia la pequeña casa, hacia él. «Necesitaba mi hogar». «¿Y Carlos?», preguntó Esteban suavemente. «Carlos me ve como una inversión», dijo Luz con amargura. «Pagó por mi educación esperando que me convirtiera en un trofeo que pudiera exhibir en sus círculos sociales. Miren qué hija tan exitosa tenemos», dice cuando me presenta a sus amigos. «Pero nunca dice que me ama. ¿Y Esperanza?». Luz tardó un momento en responder. «Creo que Esperanza se convenció a sí misma de que me ama. Pero su amor viene con condiciones. Me ama cuando soy la hija perfecta que ella diseñó, cuando sigo sus reglas, cuando represento todo lo que ella quiere que sea. Pero tú», su voz se quebró, «tú me amabas simplemente porque existía». Esteban no pudo contenerse más. Extendió sus brazos, y Luz se arrojó en ellos como había hecho tantas veces cuando era niña. Pero ahora era diferente. Ahora era una mujer rota que buscaba consuelo en el único lugar donde había conocido el amor verdadero. «Te extrañé tanto», sollozó contra su hombro. «Cada día, cada hora. Pero estaba tan avergonzada de haberlos abandonado, tan avergonzada de haber elegido el dinero sobre el amor». «SHH», murmuró Esteban, acariciando su cabello como había hecho cuando era pequeña. «No hay nada de qué avergonzarse. Eras joven. Te ofrecieron cosas que yo no podía darte. Pero no entendía que lo que tú me dabas era mucho más valioso», dijo Luz, separándose para mirarlo a los ojos. «Me dabas aceptación incondicional. Me dabas la seguridad de saber que sin importar qué hiciera, siempre tendría un lugar donde pertenecer. Y todavía lo tienes», le aseguró Esteban. «Siempre lo tendrás». «¿En serio?», preguntó Luz con esperanza. «¿Después de todo lo que hice? ¿Después de haberte abandonado?». «Mi amor», dijo Esteban con ternura,
puedes irte 1000 veces, y 1000 veces te recibiré de vuelta. Eso es lo que significa amar a alguien incondicionalmente. Luz lloró entonces como no había llorado en años. Lloró por el tiempo perdido, por las decisiones equivocadas, por el dolor que había causado. Pero también lloró de alivio, porque finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. ¿Puedo quedarme?, preguntó cuando las lágrimas finalmente se calmaron. ¿Puedo volver a casa? Esta siempre ha sido tu casa, respondió Esteban. Y siempre lo será. Esa noche, por primera vez en 2 años, Luz durmió en su antigua habitación. Esteban permaneció despierto, escuchando los sonidos familiares de su presencia en la casa, apenas atreviéndose a creer que había regresado. La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa desagradable. Esperanza y Carlos aparecieron con una comitiva de abogados y documentos legales. Luz, dijo Esperanza con frialdad, es hora de regresar a casa. Estoy en casa, respondió Luz firmemente. No seas ridícula, intervino Carlos. Hemos invertido cientos de miles de dólares en tu educación. Tienes obligaciones, responsabilidades. Mi única obligación es conmigo misma, replicó Luz. Y he decidido que quiero estar aquí. No tienes opción en el asunto, dijo uno de los abogados, acercándose con un documento. Según este contrato que firmaste al aceptar la beca universitaria, te comprometes a trabajar para la empresa del señor Carlos durante un mínimo de 5 años para recuperar la inversión en tu educación. Luz palideció al leer el documento. En su desesperación por escapar de su vida con Esteban, había firmado sin leer completamente. Esto es esclavitud, murmuró. Es un contrato legal perfectamente válido, corrigió el abogado. Y si no lo cumples, tendrás que devolver cada centavo que se gastó en tu educación, más intereses y penalizaciones. Estamos hablando de más de $500,000. Esteban sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. Sabía que era una suma imposible de pagar, una cantidad que representaba más dinero del que vería en varias vidas. Yo pagaré, dijo de repente, sorprendiendo a todos. ¿Perdón?, dijo Carlos con incredulidad. Dije que yo pagaré, repitió Esteban con voz firme. Daré todo lo que tengo, venderé la casa, trabajaré hasta el día que me muera si es necesario. Pero no permitiré que obliguen a mi nieta a hacer algo que no quiere hacer. Abuelo, no, susurró Luz, tomando su mano. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré, insistió Esteban. Tú me diste 20 años de felicidad. Es lo menos que puedo hacer. Carlos se rió con desdén. ¿En serio? ¿Un jardinero viejo va a pagar $500,000? ¿Con qué dinero? Con el que sea necesario, respondió Esteban con dignidad. Esto es ridículo, intervino Esperanza. Luz, basta ya de esta rebeldía adolescente. Eres una mujer adulta educada. Es hora de que actúes como tal. Tienes razón, dijo Luz de repente, sorprendiendo a todos. Soy una mujer adulta educada. Y como tal, puedo tomar mis propias decisiones. Se dirigió a los abogados con nueva determinación. ¿Qué pasa si renuncio a mi título universitario? ¿Qué pasa si devuelvo mi diploma y renuncio oficialmente a todos los beneficios de mi educación? Los abogados se miraron entre sí. Claramente no habían considerado esa posibilidad. Bueno, dijo uno de ellos después de revisar los documentos, técnicamente, si renuncias a todos los beneficios de la educación proporcionada. Entonces el contrato sería nulo, terminó Luz. Porque ya no estaría utilizando la inversión que hicieron en mí. Eso es absurdo, explotó Carlos. No puedes simplemente tirar años de educación. Puedo hacer lo que quiera con mi vida, respondió Luz calmadamente. Y elijo renunciar a un título que viene con cadenas. No te lo permitiré, gritó Esperanza, perdiendo su compostura por primera vez. Eres mi hija, me perteneces. No le pertenezco a nadie, dijo Luz con firmeza. Pero si tengo que elegir a quién pertenecer, elijo a quien me ama sin condiciones, sin contratos, sin expectativas de retorno sobre su inversión. Esteban sintió que el orgullo lo invadía al escuchar la fuerza y la convicción en la voz de Luz. La niña que había criado se había convertido en una mujer fuerte, capaz de defender sus principios.
Los abogados revisaron los documentos durante varios minutos antes de admitir reluctantemente que Luz tenía razón. Si renunciaba formalmente a su título y a todos los beneficios de su educación, el contrato efectivamente quedaría anulado. Muy bien, dijo Carlos con frialdad. Pero no esperes nunca más ayuda de nosotros. No esperes que reconozcamos tu existencia. Perfecto, respondió Luz, porque ustedes nunca reconocieron realmente quién soy. Esperanza se acercó a Luz una última vez. Vas a arrepentirte de esto, le dijo con amargura. Cuando seas vieja y pobre, cuando veas lo que podrías haber tenido, vas a arrepentirte. Luz la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de compasión. Ya he visto lo que podría haber tenido, dijo suavemente. Dinero sin amor, éxito sin felicidad, oportunidades sin propósito. Y elegí algo mejor. Después de que se fueron, Luz y Esteban se sentaron en silencio en el jardín, procesando todo lo que había pasado. ¿Realmente renunciaste a tu carrera universitaria por mí?, preguntó Esteban finalmente. No, respondió Luz. Renuncié a su versión de mi carrera universitaria. Pero eso no significa que renuncie a mi sueño de ser doctora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a estudiar medicina de la manera correcta, explicó Luz con determinación. Voy a aplicar a universidades públicas, voy a trabajar para pagar mis estudios, voy a ganarme cada oportunidad. Tal vez tome más tiempo, tal vez sea más difícil, pero será mío. ¿Y si no puedes pagarlo?, preguntó Esteban con preocupación. Entonces trabajaremos juntos para encontrar la manera, dijo Luz, tomando sus manos. Como siempre hemos hecho. Los años siguientes no fueron fáciles. Luz trabajó en 3 empleos diferentes mientras estudiaba para los exámenes de admisión universitaria. Esteban, a pesar de su edad avanzada, trabajó horas extra para ayudar con los gastos. Pero por primera vez en años, ambos fueron genuinamente felices. Luz fue aceptada en la universidad pública con una beca parcial basada en mérito académico. Los primeros años fueron duros. Estudiaba hasta altas horas de la noche, trabajaba los fines de semana, vivía con un presupuesto muy ajustado. Pero cada desafío que superaba la hacía más fuerte, más determinada. Esteban la apoyó en cada paso del camino. Cuando ella tenía exámenes importantes, él preparaba sus comidas favoritas. Cuando estaba estresada, la acompañaba en largas caminatas por el jardín. Cuando dudaba de sí misma, le recordaba todo lo que había superado. ¿Sabes qué es lo mejor de esta experiencia?, le dijo Luz una noche mientras estudiaba para un examen particularmente difícil. ¿Qué?, preguntó Esteban, sirviéndole una taza de té caliente. Que cada logro es realmente mío. Cada nota que obtengo, cada examen que paso, cada pequeño éxito, todo es el resultado de mi propio esfuerzo y del apoyo de alguien que me ama de verdad. Durante el 4º año de carrera de Luz, cuando ya estaba haciendo sus prácticas clínicas en pediatría, Esteban comenzó a enfermarse. Al principio fueron pequeños síntomas: fatiga, pérdida de apetito, dificultad para respirar. Pero gradualmente empeoraron. Luz, con su creciente conocimiento médico, reconoció los síntomas antes que él. Su corazón estaba fallando, debilitado por años de trabajo duro y estrés. Abuelo, le dijo una noche después de acompañarlo a una cita médica, los doctores dicen que necesitas cirugía. Soy muy viejo para cirugías, respondió Esteban con una sonrisa débil. No eres demasiado viejo para vivir, insistió Luz. Y yo no estoy lista para perderte. Mi amor, dijo Esteban, tomando sus manos, he vivido una vida plena. Encontré a la persona más importante del mundo, la crié, la vi convertirse en una mujer extraordinaria. No todos tienen tanta suerte. Pero yo aún te necesito, dijo Luz con lágrimas en los ojos. Todavía tengo tanto que contarte, tanto que compartir contigo. Y lo harás, le aseguró Esteban. Pero si llega mi momento, quiero que sepas que no tengo arrepentimientos. Que estos han sido los mejores años de mi vida. La cirugía fue programada para la semana siguiente. La noche anterior, Luz se quedó despierta con Esteban en el jardín,
bajo las estrellas, rodeados por las flores que habían cuidado juntos durante tantos años. ¿Recuerdas cuando te pregunté sobre mi verdadera familia?, preguntó Luz. Sí, respondió Esteban. Ahora entiendo que hice la pregunta equivocada, continuó Luz. No debería haber preguntado de dónde venía. Debería haber preguntado a dónde pertenecía. ¿Y cuál es la respuesta? Pertenezco aquí, dijo Luz con certeza. Contigo, en este jardín, en esta vida que construimos juntos. La familia no es sobre la sangre, abuelo. Es sobre la elección. Y yo te elijo, una y otra vez. Esteban sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Y yo te elijo a ti, mi pequeña Luz. Siempre. La cirugía fue exitosa, y Esteban se recuperó lentamente. Luz se graduó ese año como la mejor estudiante de su clase, especializándose en pediatría tal como siempre había soñado. En su discurso de graduación, habló sobre el amor, la perseverancia, y la importancia de elegir el camino correcto, no el camino fácil. Mi abuelo me enseñó que el valor de una vida no se mide en las posesiones que acumulas, sino en el amor que das y recibes, dijo desde el podium, buscando el rostro de Esteban en la audiencia. Me enseñó que la verdadera riqueza viene de las relaciones que construyes, no de las cuentas bancarias que llenas. Después de la ceremonia, mientras caminaban de regreso a casa, Esteban le hizo una pregunta que había estado guardando durante meses. Luz, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si te hubieras quedado con Esperanza? Luz consideró la pregunta por un momento. A veces, admitió, pero cuando lo hago, me doy cuenta de que nunca habría conocido realmente quién soy. Habría sido quien ella quería que fuera, no quien elegí ser. ¿Y quién elegiste ser? Tu nieta, respondió Luz sin hesitación. La nieta de un jardinero que me enseñó que el amor verdadero no tiene precio, que la felicidad no se compra, y que una familia se construye con acciones diarias de cuidado y devoción. Años después, cuando Luz estableció su propia clínica pediátrica, puso una placa en la entrada que decía, en memoria de Elena, y en honor de Esteban, quienes me enseñaron que el amor verdadero nunca se abandona. Esteban vivió para ver a Luz casarse con un buen hombre que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Vivió para conocer a sus bisnietos, pequeños que corrían por el mismo jardín donde ella había crecido. Y cuando finalmente llegó su hora, murió en paz, sabiendo que el amor que había sembrado continuaría floreciendo por generaciones. En su funeral, Luz leyó un poema que había escrito sobre un jardinero que encontró una semilla abandonada y la cultivó hasta convertirla en la flor más hermosa del jardín. No había un ojo seco en la congregación. Mi abuelo me encontró cuando era solo una semilla perdida, concluyó su eulogía. Y con paciencia, amor y cuidado constante, me ayudó a crecer hasta convertirme en quien estaba destinada a ser. Ese es el verdadero milagro del amor incondicional. No cambia a las personas para que se ajusten a nuestras expectativas, sino que las ama hasta que pueden florecer en todo su potencial. El jardín de Esteban sigue floreciendo hasta hoy, cuidado ahora por Luz y sus hijos. Y cada primavera, cuando las rosas que él plantó hace tantos años vuelven a florecer, ellos recuerdan que el amor verdadero, como las mejores flores, crece más fuerte con el tiempo y nunca realmente muere. Porque al final, la historia de Esteban y Luz no fue sobre una niña abandonada que encontró una familia. Fue sobre dos almas que se eligieron mutuamente, una y otra vez, sin importar las tentaciones del mundo exterior o las dificultades que enfrentaron. Fue una historia sobre el tipo de amor que trasciende la sangre, el dinero y las expectativas sociales, el amor que se basa en la elección consciente y diaria de permanecer juntos. Y ese amor, contra todas las probabilidades, contra todos los desafíos, contra todas las ofertas de algo mejor, perduró. Porque cuando encuentras a tu verdadera familia, no la dejas ir. Y si cometes el error de dejarla ir, haces todo lo que esté en tu poder para encontrar el camino de regreso a casa.